Ella se encontraba de pie junto al ventanal de su nuevo apartamento, observando cómo el sol matutino se extendía lentamente sobre los cristales. La naturaleza aún se despertaba, pero en el corazón de la joven mujer ya bullía la inquietud. Su nombre era Anfisa, y desde que tenía uso de razón, siempre había soñado con una vida plena y acomodada, donde no tuviera que preocuparse por llegar a fin de mes o por afrontar gastos imprevistos. Tras un arduo camino que la llevó de ser una joven provinciana sin contactos a la esposa de un reconocido y exitoso empresario, Anfisa creía haberse ganado la tranquilidad y la independencia económica. Sin embargo, los acontecimientos recientes le habían hecho comprender que la calma, probablemente, no llegaría. Y si llegaba, sería a un precio demasiado alto. Su esposo, Miguel, dirigía una cadena de talleres de diseño y tiendas de telas. Cuando se conocieron, le pareció el hombre ideal, amable, encantador, inteligente. Pero la verdadera razón de su apego fue su extraordinaria capacidad empresarial y su talento para convertir cualquier pequeña oportunidad en un gran éxito. Su imaginación se sentía cautivada por esas chispas de triunfo. Ayer Miguel tenía un solo taller de costura de vestidos exclusivos, y un año después, una red completa y grandes contratos con importantes casas comerciales. Anfisa nunca ocultó su deseo de lujo y su aversión a las limitaciones económicas. Miguel, por su parte, veía en ella a una mujer hermosa, dispuesta, o eso creía él, a ayudarle a expandir su negocio, reuniéndose con proveedores, colaborando en la selección de personal y atrayendo a diseñadores. En resumen, esperaba de ella actividad en los negocios, y ella. Ella había aprendido a crear hábilmente la ilusión de estar involucrada en todas las etapas, proponía un par de ideas, encontraba un par de modelos interesantes, en realidad, ya aprobadas por otros. Sonreía a las personas adecuadas, hacía cumplidos, y ya está. Pero Miguel, absorto en sus propias ideas, no se daba cuenta de que la contribución de su esposa era prácticamente nula, y que ella solo disfrutaba de las comodidades materiales que él traía a casa. Ahora, con la tormenta desatada en su relación, Anfisa comprendía lo mucho que la agobiaba la insistencia de su marido en una participación más activa en los procesos empresariales. Últimamente, él parecía haber abierto los ojos, se había dado cuenta de que su esposa solo tomaba y tomaba, sin dar casi nada a cambio. Lo decía abiertamente, aunque intentaba utilizar expresiones más suaves de las que le dictaría su irritación. Insinuaba que si ella no iba a participar seriamente en los proyectos, tendría que revisar el presupuesto familiar. Y eso era lo peor que Anfisa podía esperar. En lugar de la vida de reina que tenía en sus manos, de repente aparecían ultimátums, planes para reducir sus gastos y exigencias de ponerse a trabajar. A ella no le apetecía para nada examinar informes financieros, reunirse con aburridos socios comerciales ni dedicarse al marketing. Ella quería viajar, ir a salones de belleza, restaurantes y boutiques de moda, navegar por las redes sociales y posar para fotos. La mano que sostenía el teléfono le temblaba ligeramente por el exceso de nervios. Suspiró, miró el reloj y decidió llamar a Anatolio. Anatolio era su amigo, aunque más bien un compañero de ocio, un hombre agradable y servicial que sabía qué botón pulsar para consolarla y arrancarle una sonrisa. Con él se sentía mucho más cómoda, nunca la obligaba a trabajar, al contrario, la veía solo como fuente de alegría y encanto femenino. No era demasiado rico, pero poseía ese encanto especial que le permitía encontrar patrocinadores entre su círculo. Anfisa sabía perfectamente que era un embaucador y que se acercaba a ella por el posible beneficio económico. Sin embargo, le convenía, Miguel ganaba dinero, y ella se divertía con Anatolio. Y no tenía que hacer ningún esfuerzo especial para que alguien sintiera una pasión ardiente por ella. Con eso le bastaba. Presionó el botón de llamada, acercando el teléfono a la oreja. Al otro lado de la línea respondieron de inmediato, como si Anatolio estuviera esperando impacientemente. «Hola, mi sol», dijo su voz, melosa y a la vez juguetona. «¿Qué tal tu esposo? ¿Ya te aburre con sus sermones?» «No deja de reprocharme que gasto demasiado», se quejó Anfisa, sin ocultar casi su irritación. «Dice que debería trabajar, aunque sea controlar el surtido en las tiendas, seleccionar personal. Pero yo no me contraté como gerente. No me interesa, no lo necesito y no me gusta». «Simplemente dile que te ocuparás de eso», aconsejó Anatolio con calma, «y a la primera oportunidad te vas a un spa o a donde quieras». «¿Qué te va a hacer?» «Puede recortar mis tarjetas», dijo ella entre dientes. «Ya he notado que una de ellas tiene un límite menor. No quiero soportarlo».
Entonces hay que encontrar la manera de presionarlo más, se rió entre dientes Anatolio. Pero no te enfades, todo tiene solución. ¿Tienes algunos datos sobre él? Ya sabes, los que te ayudarían en un juicio sobre algunas transacciones financieras poco convencionales. Comprendió Anfisa a qué se refería. Sí, tengo algunos documentos, pero no estoy segura de que sean suficientes para chantajearlo y mantener una relación normal. ¿Para qué necesitas una relación normal con él? O sigues viviendo como siempre, pero entonces tendrás que aparentar que juegas según sus reglas, al menos en apariencia, o recurres a medidas extremas. No hay una tercera opción, mi querida. Tú misma entiendes que él es muy rápido en sus decisiones. Mañana mismo puede poner las cosas en claro y anunciar que va a recortar todos tus gastos. Anfisa frunció el ceño, Anatolio tenía razón, pero decirlo es más fácil que hacerlo. Al colgar, permaneció mucho rato sentada junto a la ventana, reflexionando sobre qué hacer. De su anterior estado frívolo y derrochador empezaba a resbalar hacia una densa conciencia de su dependencia de su marido y de su dinero. Sí, podría intentar marcharse a algún lugar y mudarse de país en país, vivir con Anatolio, trabajando ocasionalmente en negocios dudosos. Pero era arriesgado e incómodo, estaba acostumbrada a una buena atención médica, a una vida estable, al enorme espacio de su apartamento, donde podía respirar libremente. Anatolio no podía darle todo eso. Solo podía atraerla con promesas, pero a la primera dificultad se iría con otra chica o huiría en cuanto dejara de obtener lo que deseaba. Mientras tanto, Miguel, a diferencia de Anfisa, se encontraba realmente en medio de un torbellino de trabajo. Había salido de casa temprano por la mañana, maldiciendo un documento que le había enviado uno de sus socios. Subiendo por la escalera a su oficina, consideraba que bajar al aparcamiento subterráneo era demasiado rutinario y prefería pasear por las escaleras, reflexionaba sobre qué hacer con su mujer, que había agotado su paciencia. En su día, Anfisa le había cautivado con su imagen de belleza etérea, que parecía iluminar cualquier lugar al que entraba. Pero ahora comprendía que esa belleza le había costado demasiado caro. No físicamente, no se oponía a los gastos dentro de unos límites razonables. Pero ella estaba consumiendo sus fuerzas vitales, absorbiendo su energía con sus críticas y su insatisfacción permanente. En su despacho ya le esperaba el jefe de seguridad de la empresa. Era fiable, práctico y siempre se mantenía un poco alejado del resto del personal, para que la gente no hablara demasiado a su alrededor, sabiendo su responsabilidad por el orden y la confidencialidad. Acercándose a la mesa, Miguel miró pensativamente a y asintió en señal de saludo. ¿Cómo van las cosas? ¿Hay algo nuevo sobre el asunto que te pedí? Por ahora solo información indirecta, empezó inclinándose ligeramente hacia la mesa, pero he logrado averiguar que entre las nuevas personas que han aparecido recientemente cerca de su esposa figura un tal Anatolio K., conocido por sus relaciones con mujeres adineradas. ¿Es posible que usted mismo lo haya visto de pasada? Sí, lo he visto, Miguel suspiró, los rumores de que Anfisa tenía a alguien llevaban tiempo circulando, pero él los había ignorado. Sin embargo, ahora decidió tomar medidas drásticas y averiguar cuál era la situación real. No quería convertirse él mismo en un detective, pero no veía otra salida. Oye, ¿se te ocurre alguna manera de desenmascararla con elegancia? No quiero escándalos públicos. Pero si realmente lleva esa vida, necesito pruebas para no caer en la trampa de pagar sumas exorbitantes en el divorcio. Por supuesto, asintió Ya he hablado con nuestros chicos, vamos a organizar una vigilancia discreta. Si se confirma todo, obtendrá fotos, vídeos e incluso un informe detallado de los lugares donde se encuentran. Seguramente, su amigo estará en nuestra ciudad o la llevará a algún club de campo cercano. Comprobaremos todo, no se preocupe. Estoy dispuesto a pagar todos los gastos, respondió firmemente Miguel. Solo hazlo discretamente, para que ella no se dé cuenta de que la están vigilando. Por supuesto, dijo encogiéndose de hombros. Puede confiar en mí. Se levantó, se despidió brevemente y salió del despacho, dejando a Miguel sumido en profundas reflexiones. El empresario recordó cómo en su día se había prometido casarse solo por amor verdadero y ser feliz toda la vida. Pero la vida había decidido lo contrario, el amor, como un hermoso envoltorio, se había convertido en un pretexto para cálculos más terrenales. Tal vez él mismo tenía la culpa de haberle dado a Anfisa demasiada libertad demasiado pronto y de no haber comprobado en qué ocupaba su tiempo, por qué gastaba tanto dinero, a dónde se iba su atención y sus fuerzas.
El negocio prosperaba, y él no sentía ninguna amenaza hasta que todo empezó a acumularse como una bola de nieve y a derrumbarse sobre él. Mientras su marido tenía conversaciones de negocios, Anfisa escribía activamente mensajes a su mejor amiga, Rita, doblando los dedos. Cómo conseguir que Miguel amplíe sus límites de crédito. Cómo suavemente amenazar con que si no cede, ella podría contar a alguien sobre sus planes con proveedores extranjeros. Cómo evitar un conflicto directo, ya que necesita apoyo económico mientras no encuentre un donante más fiable. Rita, una mujer con un pasado bastante peculiar, ella misma había pasado por varios matrimonios cortos pero muy lucrativos, aconsejaba actuar con decisión. Las amenazas solo funcionarán si demuestras que estás dispuesta a usarlas, escribía. Y si Miguel ve que tú misma tienes miedo del escándalo y no quieres hacer pública la situación, simplemente no hará caso a tus palabras. Anfisa leía esos mensajes, se mordía los labios y comprendía que su amiga, posiblemente, tenía razón. Pero, ¿cómo decidirse? ¿Y si Miguel contraataca y contrata a sus abogados? Al fin y al cabo, él, sin duda, tiene más recursos y más contactos que ella. Ayer era la feliz esposa de un empresario, y hoy podría quedar como una mujer pobre en todos los sentidos, con su reputación dañada. Por la noche, finalmente se decidió a hablar con Miguel directamente, eligiendo la táctica de una esposa caprichosa pero asustada, le montó un escándalo por una tontería, que se había acabado su leche de almendras favorita en la nevera, y luego, de repente, se echó a llorar, lo abrazó y dijo que se sentía sola, que quería más cariño. Miguel, que todavía la quería, al menos por costumbre, por supuesto, se conmovió un poco. Entonces Anfisa soltó la frase de que ya que te importa tanto mi contribución, podría ocuparme de la selección de modelos y diseñadores para las nuevas colecciones, pero necesito financiación para ello. Como si hubiera olvidado que hacía poco se negaba a hacer cualquier cosa, ahora intentaba obtener más dinero de él, tengo que pagar las pruebas, los viajes, las sesiones fotográficas y además tengo que estar impecable, tengo que comprar ropa adecuada. Miguel, al oír esto, le pidió que no se precipitara. Dijo que lo consultaría con sus asesores financieros y que posiblemente asignaría una cierta cantidad como fondo separado para sus proyectos. Esa misma noche, Anfisa le escribió a Anatolio que la fuerza de persuasión había funcionado, y que pronto se podría contar con nuevas inyecciones de dinero. Anatolio, al recibir esta noticia, solo se rió y preguntó cuándo tendría la oportunidad de desahogarse, ir con él a alguna isla, a un hotel spa o, al menos, a un resort de alta categoría cercano. Al día siguiente, estas ya conocía sus planes, llegó a la conclusión de que Anfisa tenía la intención de obtener dinero de su marido y gastarlo con su amigo, que aparecía cada vez que se trataba de grandes sumas. Y Miguel ya sabía todo lo que ocurría a sus espaldas. Una sensación de profunda irritación y lucha interna destrozaban al empresario, todavía sentía algo parecido al amor por su esposa, pero al mismo tiempo comprendía que ella lo estaba engañando, lo estaba utilizando y no apreciaba ni sus esfuerzos ni sus sentimientos. Así, en pocos días, la familia se había convertido en un campo de batalla de intereses. Por un lado, Miguel, con el corazón apesadumbrado, se dio cuenta de que su esposa probablemente no lo necesitaba a él, sino las oportunidades que él le abría. Por otro lado, Anfisa, a pesar de su apariencia impecable, sentía miedo de quedarse sin nada y caer en la oscuridad del olvido y la pobreza si su impenetrable esposo la abandonaba o le cortaba los fondos. Por supuesto, soñaba con hacer otra maniobra, hacerse pasar por una hada buena del negocio, justificar los nuevos límites y sacar el dinero. Pero, ¿hasta dónde llegaría esta vez? ¿Y qué haría Miguel cuando se asegurara de su hipocresía? Solo le quedaban dos caminos, o perdonar y aceptar el estilo de vida que llevaba Anfisa, cerrando los ojos a sus aventuras y su inacción, o jugarse el todo por el todo, reuniendo pruebas suficientes para dejarla casi sin nada en el divorcio. Miguel siempre había sido un hombre de acción y no le gustaba quedarse en el limbo. Y eso significaba que no iba a perder el tiempo. Siguiendo el consejo de estas, decidió fingir que aceptaba todas las demandas de su esposa, le daba acceso a las finanzas e incluso estaba dispuesto a asignarle una cantidad considerable para sus mini proyectos. Y cuando se relajara y creyera que él estaba de nuevo bajo su yugo, entonces quizás podría asestar un golpe decisivo a sus planes y exponer sus encuentros secretos con Anatolio. Sin embargo, en el alma del empresario se removía algo más que la simple sospecha. La esperanza perdida, la ingenuidad, todo se mezclaba. Él había soñado con una familia, con hijos, con viajes juntos, donde pudieran darse la mano, admirando el mundo y disfrutando de los frutos de su trabajo.
Pero ahora estaba claro que miraban en diferentes direcciones, a Anfisa le interesaban los placeres rápidos, y a Miguel, el desarrollo futuro de la empresa y un apoyo firme y fiable. Le dolía pensar que ella nunca lo había amado de verdad. La decisión de actuar con astucia y escenificar una obra de teatro le daba a Miguel una cierta sensación de superioridad moral. En secreto, esperaba sorprenderla en flagrante delito y poder defenderse a sí mismo y a su empresa en el juicio, basándose en las pruebas reunidas. Y tal vez, todavía intentaba encontrar la manera de convencer a Anfisa de que eso no estaba bien y de devolverla a la realidad. Pero, ¿tendría fuerzas y paciencia suficientes? Anfisa, mientras tanto, se regocijaba, la llamada matutina de Miguel, en la que le preguntaba con cortesía si quería ir por la noche a un evento del sector, la presentación de una nueva colección de tejidos, la hizo pensar que su marido había cedido. Inmediatamente se imaginó cómo se vestiría, qué diría, cómo sonreiría a los posibles socios y fingiría que le preocupaba el negocio familiar. Y al mismo tiempo pensaba: después del evento, seguramente estará contento con mi participación y entonces le pediré aún más dinero. Le gustaba la sensación de poder, al fin y al cabo, como le parecía a ella, su marido estaba en un callejón sin salida y haría cualquier cosa para retenerla. En realidad, Miguel ya había hablado con varias personas sobre cómo comportarse cuando ella llegara. Tenía la intención de proporcionarle un trabajo visual completo, colocando previamente trampas en forma de preguntas sencillas pero sugerentes sobre las características específicas de los tejidos, las peculiaridades del diseño, todo aquello que ella no entendía y en lo que rápidamente se hundiría si empezaba a mentir. Y lo más importante, planeaba comprobar si aparecía su Anatolio, insinuante y seguro de su invisibilidad. Así se tensaba el resorte de la desconfianza mutua. No se puede decir que ninguno de los cónyuges intentara salvar la relación, en el fondo, tanto Miguel como Anfisa entendían que podrían haber hablado de hombre a mujer. Pero el miedo a perder, Anfisa, la comodidad económica, Miguel, su reputación y la fe en su propia capacidad para distinguir entre el afecto sincero y el interés, construía entre ellos un muro formidable. Pasó el tiempo, y llegó la tarde en que debían ir a esa presentación. Anfisa se vistió con un brillante vestido con una larga cola, resaltando su figura y, al mismo tiempo, intentando parecer presentable. Miguel no pudo evitar pensar que estaba muy guapa, no en vano se había enamorado de esa belleza. Le ofreció el brazo para llamar a un coche, y mientras bajaban en el ascensor, le preguntó: ¿cómo estás? ¿Qué? Preguntó ella, absorta en su reflejo en el espejo del ascensor. Te digo, ¿estás lista para participar en la discusión de la colección? ¿Quieres que te ponga al corriente de antemano de las telas que están de moda? Anfisa percibió una ligera ironía en su voz, se inquietó un poco, pero decidió no demostrarlo. Respondió: estoy al corriente, cariño. No te preocupes, lo controlaré todo. Él asintió en silencio, abrió la puerta del coche para ella. Se fueron, a primera vista como una pareja elegante, lista para brillar bajo los focos. Sin embargo, cada uno de ellos sabía por dentro: es un juego, y nadie sabe cómo terminará. En el vestíbulo que conducía a la gran sala de exposiciones, flotaba un ligero aroma de glamour, folletos de diseño, luz tenue, música suave y delgadas modelos, desfilando lentamente por una pasarela improvisada. Anfisa sonreía, levantando ligeramente el mentón, intentando mostrarse en su mejor aspecto. Miguel iba a su lado y de vez en cuando saludaba a los organizadores, diseñadores y socios, invitando con un gesto a Anfisa a saludarlos también, para que todo pareciera una participación familiar. En el fondo, sentía incomodidad. Al fin y al cabo, sus conocidos comunes conocían a la pareja como bastante armoniosa, pero a él le empujaba casi físicamente a alejarse de esa pomposidad hipócrita. Recorrieron varios stands con muestras de tejidos, sedas con incrustaciones iridiscentes, telas de algodón con un innovador tratamiento, algunos materiales exóticos de fibras de bambú. Anfisa asentía con la cabeza, sonreía, a veces hacía un breve comentario, como: oh, sí, es magnífico, o creo que aquí los tonos pastel suaves son apropiados, ¿verdad? Aunque en realidad no tenía ni la más mínima idea de la esencia de las cosas. Actuaba como antes, mostrar un interés activo, lucir una sonrisa un par de veces, y listo. La suave luz, la música y el hermoso entorno la ayudaban a parecer natural. Miguel observó desde un lado que había un encanto especial en su imagen, pero al mismo tiempo cada movimiento de Anfisa le parecía falso. En medio de este panorama, anunciaron que pronto comenzaría el desfile de las nuevas colecciones de diseño.
Los invitados fueron invitados a ocupar sus lugares delante de la pasarela. Anfisa se sentó junto a su marido en la primera fila. Entrelazó sus dedos con los de él, como demostrando a los demás la solidez de su unión. A Miguel le desagradó, pero no lo demostró. Su mirada se deslizaba constantemente por la sala, intentando encontrar caras conocidas. Y de repente, entre la multitud, vio a un hombre con un elegante traje oscuro que sonreía y dirigía miradas casuales, o quizás no tan casuales, hacia Anfisa. Probablemente sea Anatolio, pensó Miguel. Pero entendía que no podía dejarlo todo ahí mismo y armar un escándalo. Necesitaba hechos concretos, pruebas, no meras sospechas. Comenzó el desfile, una tras otra, las modelos subían a la pasarela mostrando los tejidos en forma de prendas ya terminadas. Algunos diseñadores habían logrado crear una atmósfera realmente fascinante, la iluminación cambiaba, la música se adaptaba al ritmo de las colecciones presentadas. Vestidos, trajes, capas, pantalones, todo era una sutil publicidad del surtido con el que también trabajarían los talleres de Miguel. Enseguida el presentador anunció un descanso para que los invitados pudieran relajarse en la zona de cóctel y luego deberían comenzar las presentaciones de los expertos, arquitectos y estilistas invitados. Anfisa aprovechó el descanso y le pidió a Miguel una copa de refresco. Él asintió y se dirigió a la mesa vecina para coger una bebida con hielo. Ella le sonrió, pero tan pronto como él se giró, su expresión cambió instantáneamente, se volvió más cautelosa, y en su mirada brilló una especie de determinación. Tras esperar un par de segundos, se levantó de su sitio y, fingiendo que unos amigos la habían llamado, se dirigió sigilosamente al extremo opuesto de la sala. Allí estaba el hombre del traje oscuro. «Hola», dijo Anfisa en voz baja, acercándose a él. «Pensé que no vendrías. ¿Cómo iba a perderme un evento como este?». Sonrió Anatolio, recorriendo con la mirada su figura. «Sobre todo cuando hay una persona como tú aquí. ¿Cuándo acabará todo esto?». Anfisa, como de costumbre, no se anduvo con rodeos, yendo directamente al grano. «Ya sabes, todo esto es tan agotador, estas preguntas eternas sobre la textura, el acabado, las costuras. Ya estoy cansada de fingir que participo en el negocio. Pero tú querías mostrar a tu marido que estás en esto». Se inclinó hacia su oído, intentando que nadie escuchara. «¿No es esa tu manera de obligarlo a gastar?». «Sí», suspiró ella, mirando alrededor de la sala, «pero es terriblemente aburrido. Preferiría volar a las Maldivas, ten paciencia, mi amor», le aconsejó burlonamente, tomando un sorbo de champán. «Luego podrás recompensarte. Por cierto, tengo algo que hablar contigo. El mes que viene se va a lanzar un proyecto muy prometedor, se puede invertir en bienes raíces. Si tienes dinero de tu esposo, podríamos aumentar el capital, ¿qué te parece?». «¿Bienes raíces?». Anfisa entrecerró los ojos. «¿De verdad crees que voy a invertir? Para mí es más fácil sacar todo en efectivo y gastarlo en mis placeres, como quieras, pero es inseguro». Anatolio encogió los hombros. «Además, si te enfrentas a un divorcio, como me has dicho, sería bueno tener un activo más seguro que un maletín de dinero que puede desaparecer rápidamente». «Todavía no estoy lista para el divorcio», dijo Anfisa entre dientes. «Es una medida extrema si él decide limitarme, pero de momento me conviene complacerle. Mira, finge que se preocupa, propone proyectos. Hay que aprovecharlo». «Cuidado, no te equivoques», sonrió irónicamente Anatolio. «No olvides, no es tonto, puede descubrirlo todo. Y además, dicen que tiene un servicio de seguridad serio». «Ya lo sé», se encogió de hombros ella. «Pero, ¿qué pueden hacer? ¿Atraparme con las manos en la masa? Yo también tengo algunos documentos, y los rumores sobre sus actividades fraudulentas puedo difundirlos si es necesario». «Ya», él meneó la cabeza y, mirando detrás de ella, añadió, «ahí viene tu marido con una copa». «Cierto», exclamó Anfisa, retrocediendo unos pasos. «Voy con él, y tú desapareces por un tiempo. ¿Nos vemos más tarde, cuando todo termine?». Anatolio asintió, y ella se apresuró a volver junto a Miguel, intentando dar a su rostro una expresión relajada. Miguel, naturalmente, notó la ausencia de su esposa, Anfisa, al regresar con su copa. Ella murmuró algo sobre unos conocidos que había encontrado y rápidamente tomó la bebida, simulando refrescar su rostro acalorado. Él aprovechó ese momento involuntario. «¿Todo bien? Estás muy nerviosa». «Sí, todo está bien», respondió ella,
procurando hablar sin brusquedades. Simplemente, tanta gente, tanta información, ¿quizás nos sentamos?, sugirió él. ¿O quieres ver a alguien más aquí? Sentémonos, asintió Anfisa, como si no hubiera captado su sarcasmo. Y en su interior se agitó la inquietud, ojalá no sospeche nada. Pero Miguel no dio muestras de ello. Tras un breve descanso, comenzó la segunda parte de la presentación. Los estilistas hablaron sobre las tendencias, una archiconocida modelo invitada compartió sus impresiones sobre el trabajo con las telas, y representantes de grandes talleres y boutiques de marca explicaron cómo adaptarían las ideas al mercado masivo. Anfisa simuló un interés animado y, al final, cuando el presentador invitó a formular preguntas a los expertos, Miguel la empujó ligeramente. Vamos, tú querías dedicarte a la selección de diseñadores, pregunta algo útil. Anfisa sintió un escalofrío interno, pero no lo demostró. Tomó el micrófono y pronunció algo incoherente sobre la importancia de preservar la autenticidad. El experto, procurando no ofender a la hija o esposa del jefe, lo explicó todo con claridad, pero los presentes notaron que Anfisa no continuó el diálogo, al parecer, no sabía qué decir. Sin embargo, esa intervención se interpretó como una señal de participación por su parte. Miguel comprendía que ninguno de los invitados la criticaría públicamente por sus conocimientos superficiales, ¿para qué confrontar a la familia de un posible inversor y un importante socio comercial? Pero él sí había visto su incompetencia en todo su esplendor. Eso lo convencía una vez más de que su esposa solo estaba representando un papel y que en realidad no estaba interesada. Los pensamientos de Miguel divagaban, ¿cuánto tiempo más tendré que seguir con esta farsa? Cuando la presentación terminó, muchos invitados se dirigieron al buffet, algunos salieron a fumar o simplemente a refrescarse. Miguel se acercó a estas, quien había acudido al evento supuestamente por trabajo, pero en realidad para observar el comportamiento de Anfisa. Intercambiaron unas pocas palabras. ¿Lo viste?, preguntó Miguel en voz baja. Sí, está aquí, confirmó estas. Anda rondando a tu esposa, a veces se esconde tras grupos de gente. Tengo fotos de ellos hablando. Bien, gruñó Miguel. Más tarde las procesas y me las envías. Por supuesto. Y esto es solo el comienzo, podemos seguir vigilándolo. Por cierto, he averiguado algo, él estaba incitando a tu esposa a invertir en algo, posiblemente una nueva estafa. Estoy averiguando más detalles. Entiendo. Bueno, vámonos, no quiero que nos vea juntos. Gracias, estas. No hay problema. Miguel regresó con su esposa. Ella hablaba con uno de los diseñadores principales, asentía amistosamente e intentaba bromear, aunque se notaba que no estaba muy metida en el tema. Pronto, el evento comenzó a terminar. Anfisa, con expresión aburrida, miraba el reloj, como si quisiera irse lo antes posible. Miguel lo notó. ¿Tienes prisa? Sí, estoy un poco cansada, para ser honesta, admitió ella, procurando hablar con dulzura. ¿Nos vamos ya? ¿Qué más podemos hacer aquí? Él asintió, fingiendo que todo estaba perfecto. Hizo lo mismo con un par de sus socios y se dirigió a la salida, ofreciendo su brazo a Anfisa. A una distancia considerable, detrás de ellos, caminaba Anatoly, observándolos atentamente. En su mirada no había celos, sino un cálculo frío. Solo pensaba en cómo sacar de Anfisa el dinero que pudiera obtener de su esposo. Los proyectos vacíos no le interesaban, él necesitaba un beneficio real. Cuando el coche se alejó del edificio, Miguel sugirió, oye, cenemos en algún sitio, todavía no es muy tarde. ¿Qué dices? Anfisa dudó un poco, tenía otro plan, pensaba llamar a Anatoly y decirle que se había alargado todo, y que podría dedicarle tiempo más tarde. Pero como Miguel había adoptado una postura más suave, decidió complacer un poco su ego. Bueno, vale. ¿A dónde vamos? Hay un restaurante con un ambiente tranquilo, podemos hablar del futuro. Tal vez hablemos de tu fondo del que me has contado. Oh, eso me interesa. Se animó Anfisa, aunque no le gustaban las conversaciones familiares sobre dinero. Prefería verlos ya en sus cuentas. ¿Cuándo podremos lanzar mi proyecto? Si preparamos un presupuesto de gastos y una lista de actividades que quieras cubrir. Hay que hacerlo todo correctamente. Me pondré en contacto con el departamento financiero en unos días. Ella asintió, bueno, algo es algo. Lo que iba a financiar, no lo tenía claro, pero el hecho de recibir los fondos era más importante que los detalles.
Llegaron al restaurante, donde Miguel reservó una mesa en un rincón apartado. El lugar era pequeño y tranquilo. Enseguida le sirvieron unos aperitivos ligeros, y él, tras beber unos sorbos de agua, habló en voz más baja: he estado pensando. Tú querías dedicarte al diseño, ¿verdad? Si quieres, puedo pedirle a Katerina Astakova, nuestra diseñadora principal, que te incluya en algunos proyectos. Así podrías aprenderlo todo desde cero, te resultará interesante, ¿no? Anfisa se tensó inmediatamente, no le gustaba cuando algo requería un trabajo sistemático. Pero contuvo su negatividad. ¿Cuánto tiempo requerirá eso? Bueno, depende de lo profundamente que quieras involucrarte. No quiero obligarte a trabajar todo el día. Pero si piensas participar realmente, sí, lo pienso, la interrumpió bruscamente, sin darle oportunidad de profundizar en el tema. Simplemente, no quiero sobrecargarme. Entiendo. Pero ten en cuenta que, si te tomas el trabajo en serio, te tomarán mucho más en serio. Y yo también, añadió Miguel, sonriendo ligeramente. Quiero verte como una socia, no solo como alguien que utiliza mis recursos. Ese comentario hizo que Anfisa se estremeciera, sintiendo una punzada en el pecho. Las palabras de su marido sonaban a la vez insistentes y hirientes. Pero ella sonrió en respuesta, suavizando artificialmente su voz: por supuesto. Yo también quiero ser socia. Simplemente, quizá tengo mi propio ritmo. Perfecto, concluyó él. Entonces, definamos un plan, y yo me aseguraré de que te ayuden a comprender todos los detalles. Con esa conversación familiar, la cena casi llegó a su fin. De camino a casa, guardaron silencio. Las luces de la ciudad se reflejaban en el rostro de Anfisa. En su mente ya se estaba elaborando un plan, probablemente, demoraría los detalles, aceptaría un par de reuniones formales, pero delegaría el trabajo real en otros, y desviaría parte de los fondos. Lo principal es que no me pillen con las manos en la masa, se decía mentalmente. Por otro lado, una inquietud la carcomía: ¿y si realmente se entera de todo y pide el divorcio? Pero apartaba esos pensamientos inquietantes. Ella sabía convencerse a sí misma de que todo saldría bien. Pasó otra semana. Durante ese tiempo, Miguel, silenciosa pero metódicamente, recopiló información. Estas y su equipo registraron las citas de Anfisa con Anatoly, sus llamadas y sus planes. Miguel estaba completamente convencido de que su esposa estaba utilizando su dinero y que su amor hacia él era solo una pantalla. Pensaba en cómo y cuándo hacer el movimiento de caballo para ponerla ante los hechos. El divorcio sería un duro golpe, pero ya no podía vivir en una atmósfera de mentiras. La dificultad residía en que Anfisa insinuaba claramente que poseía algunos documentos comprometedores para Miguel. Y no era una amenaza vacía, realmente podría haber conseguido algo en la oficina o conociendo sus contraseñas. Pero en cualquier caso, incluso si ella provocaba un escándalo, él creía que podría explicarlo todo a los abogados y probar su inocencia. Con el tiempo, la ira se acumulaba en su interior. Pero esa ira era indirecta, como una rabia latente que podía estallar en cualquier momento. Intentaba hablar con su esposa con una cortesía exagerada, y ella se regocijaba con esa docilidad, creyendo que lo tenía controlado. Aunque observaba en él una frialdad contenida, pero lo atribuía a un exceso de problemas laborales. Llegó el día en que Miguel llamó a Anfisa a la oficina con el pretexto de que quería mostrarle la nueva colección de telas que ella iba a supervisar. Le pidió que viniera a las 3 en punto. Anfisa, por supuesto, no le gustaba ir a la oficina, pero por el dinero estaba dispuesta a aguantarlo. Tras intercambiar con Rita en el chat un par de mensajes animados: voy con él a conseguir el proyecto. Se dirigió allí. A su llegada a la oficina, el guardia de seguridad de la recepción la recibió, asintió y la encaminó hacia el ascensor. En el interior del edificio siempre reinaba un agradable ambiente de negocios, gente en traje, un diseño de pasillos cuidadosamente pensado, cristales y metal por todas partes. El despacho de Miguel estaba en la planta superior y, al salir del ascensor, Anfisa echó un vistazo a la vista desde las ventanas panorámicas. Al abrir la puerta, vio que su marido no la esperaba solo. En la oficina se encontraban estas y una mujer de unos 35 años, con un traje estricto y una carpeta bajo el brazo. Pasa, Miguel le indicó un asiento. Esta es nuestra abogada, Polinia Semyonovna. Nos ayudará a formalizar los documentos de tu nuevo proyecto. Anfisa se quedó atónita. Por supuesto, quería dinero, pero no pensó que todo se formalizaría de manera tan oficial.
La abogada se saludó con ella de forma amable pero seca, sacó unos papeles, explicó algo sobre el reglamento de la fundación, sobre las obligaciones y sobre la estructura que era necesaria para que todo fuera transparente. Mientras tanto, estas observaba atentamente, y Miguel hacía como si todo fuera según lo previsto. ¿De qué cantidad dispondremos?, preguntó finalmente Anfisa, esforzándose por contener su alegría prematura. De 3 millones para empezar, respondió Miguel concisamente. Pero para su asignación, debes firmar estos documentos. Ahí está el acuerdo general, el reglamento de gastos y la contabilidad. No queremos que el dinero se gaste inútilmente, ¿verdad? Por supuesto, murmuró ella, sintiendo como una ola de indignación y ansiedad la invadía. Contabilidad, reglamento, pensó. ¿De verdad va a controlar cada paso? Pero tragando el nudo en la garganta, Anfisa forzó una sonrisa. ¿Puedo echarles un vistazo? Poliña le entregó los papeles y empezó a explicar rápidamente los puntos principales. Aquí se describen los objetivos, relacionados únicamente con el diseño y la promoción de la marca. Aquí se estipula el procedimiento de aprobación de las compras importantes. Y aquí. Mientras hablaba, Anfisa vio de reojo que en el acuerdo había cláusulas sobre informes mensuales, comprobantes y recibos, y una cláusula que establecía que cualquier cantidad no justificada en la partida de gastos se congelaría. ¿Esto qué es? ¿Quieren pillarme?, pensó. Pero entendía que en ese momento no podía rechazar este proyecto, porque entonces perdería los 3 millones prometidos. Con cierta nerviosidad, firmó los documentos, procurando no mostrar su desconcierto. Miguel también firmó, tras lo cual la abogada asintió, guardó cuidadosamente todo en la carpeta y salió, despidiéndose con un breve adiós. Estas la siguió, dejando a los cónyuges a solas. Esto no es exactamente lo que esperaba, dijo Anfisa cuando el silencio se apoderó del despacho. Tú misma dijiste que querías participar en el negocio, respondió Miguel con suavidad. Te ofrecemos un mecanismo legal y transparente. 3 millones es una buena suma, ¿no? Sí, pero pensé que, se quedó en silencio, sin saber cómo expresar que esperaba una mayor libertad de disposición. Si te comportas bien, la cantidad puede aumentar más adelante, añadió Miguel. Todo está en tus manos. Ella apretó ligeramente los labios, intentando no mostrar su irritación, como lo dice. Todo está en tus manos, como si se burlara. Pero en voz alta dijo, bueno, gracias. ¿Qué se requiere concretamente de mí? Miguel sacó una pequeña carpeta con esquemas. Aquí tienes algunas propuestas de nuestros diseñadores. Puedes dedicarte a su desarrollo, organizar catálogos, planificar una campaña de relaciones públicas. He involucrado a Astakova en esto. Empezarás a trabajar con ella. ¿Cuándo?, preguntó Anfisa, irritada. No quería dedicar tiempo a eso en ese momento. Hoy mismo puedes ir a verla, está en la 3ª planta. Empezaréis a discutir el concepto y el plan de acción. Cuanto antes empieces, antes funcionará todo. Bueno, de acuerdo, murmuró ella, levantándose. Entonces, iré a verla, si eso es todo. Miguel asintió y pareció sumergirse en los papeles, mostrando que la conversación había terminado. Anfisa salió del despacho, sintiendo cómo la irritación hervía en su interior. Me ha pillado, pensó. Ahora tendré que hacer este trabajo estúpido, y si no lo hago, puede que no me den los 3 millones o que los congelen. Claramente quiere controlarme. Por el pasillo caminaba con la expresión de una niña a la que le habían dado un juguete, pero también le habían dicho que jugara con él según las reglas. En la 3ª planta la recibió Katerina Astakova, una mujer inteligente y agradable con una mirada rápida. Al ver a Anfisa, sonrió. Oh, hola. Me alegra que finalmente vayamos a trabajar juntas. Miguel dijo que supervisarás uno de los nuevos proyectos. Anfisa forzó una sonrisa, aunque por dentro rechinaba los dientes. De verdad, ahora tendré que supervisar todo para no perder el acceso al dinero. Sí, así es. Bueno. ¿Por dónde empezamos? Primero, déjame mostrarte nuestros bocetos, desarrollados en colaboración con varios diseñadores. Luego, hablaremos de cómo presentarlos al público. Astakova abrió varias carpetas, había notas, fotografías, patrones. Anfisa echó un vistazo y, suavizándose un poco, comentó que, al menos, las cosas tenían una apariencia encantadora. Pero el proceso creativo no le interesaba casi nada, calculaba mentalmente, ¿y si inflamos parte de los gastos?
¿O incluimos partidas inexistentes en el presupuesto? ¿Y si piden un informe, entonces qué? La reunión de trabajo duró media hora, y Anfisa, simulando entusiasmo, anotó algo en su bloc de notas, principalmente parafraseando las palabras de Astakova, así que, necesitamos organizar sesiones fotográficas, preparar un par de muestras para presentarlas en los desfiles. Caterina, por costumbre de hablar de igual a igual con sus colegas, daba detalles sin darse cuenta de que Anfisa estaba cansada. Creo que es importante captar la tendencia clave, se trata de jugar con las texturas. Esta seda que ves se verá lujosa si se eligen los colores adecuados para diferentes iluminaciones, ajá, asintió Anfisa, mirando el reloj de reojo. Bien. ¿Y qué pasa con los presupuestos? Miguel dijo que tenemos 3 millones, aclaró Astakova. Pero podemos gastarlo solo después de la aprobación del departamento financiero. Es decir, tendremos que aprobar los presupuestos, ajá, entiendo, dijo entre dientes. Bueno, así, prepara una lista de prioridades, y yo, bueno, consultaré con el propio Miguel sobre cómo lo vamos a pagar. Astakova sonrió, pero pareció sorprendida por esa conclusión abrupta. Anfisa recogió los papeles, se despidió y se dirigió apresuradamente al ascensor. De camino, volvió a mirar su teléfono, tenía varios mensajes de Anatoly, quejándose de que no le contestaba. Solo tuvo tiempo de escribir, estoy en la oficina de Miguel, luego te explico, y fue hacia su coche. Al salir del edificio, se detuvo un momento apoyándose en el capó. Por dentro bullía la rabia. Definitivamente quiere acorralarme, pensaba sobre las palabras de Miguel, espera que me canse o que cometa un error para quitarme todo. Sentía la necesidad de hablar urgentemente con alguien que estuviera de su parte. Por eso, al sentarse al volante, llamó a Anatoly. Él respondió rápidamente, con una sonrisa burlona, bueno, ¿qué tal? ¿Otro interrogatorio con tortura? Creo que ya se ha dado cuenta de todo, dijo Anfisa sin más preámbulos, apenas saludó. Me obliga a pasar por estas formalidades estúpidas, firmas, presupuestos. Piensa que ahora correré, aprobaré, escribiré informes. ¿Y cómo sacaré el dinero si todo está tan controlado? Tranquila, dijo Anatoly. Cualquier sistema de control es un conjunto de reglas, y las reglas siempre se pueden sortear si se sabe cómo. Escucha, tengo un par de conocidos que se dedican a los esquemas de devolución. Podemos crear empresas ficticias, emitir facturas falsas y recibir dinero oficialmente, por servicios, y en realidad transferirlo a ti. ¿Es posible? Se animó ella. Perfectamente. Pero para ello es necesario que tu marido no revise manualmente todo lo que se le ocurra. O tú misma lo convences de que realmente se necesitaron algunos servicios, y él lo firmará. Dios mío, Anfisa se sonó la nariz. ¿Pero y si pide informes sobre lo que se hizo de hecho? Prepararemos actas falsas, documentos, fotos. Con la habilidad necesaria, no es difícil. ¿Crees que nadie lo hace? Lo hacen, y mucho. Solo es importante no delatarte con saltos bruscos en los gastos. Hazlo gradualmente. Bien, se calmó un poco. Pero no sé cuánto tiempo podré engañarlo. No hace falta mucho tiempo, se rió Anatoly. Sacaremos la cantidad suficiente mientras sea posible. Y luego, ya sea divorcio o chantaje. Lo principal es que durante este tiempo te caiga una buena cantidad de dinero en el bolsillo. De acuerdo, aceptó Anfisa. Necesito tu ayuda en esto. No sé cómo hacer estos esquemas. No te preocupes, lo haremos. Solo ten en cuenta que necesitaré un porcentaje por esto. Lo entiendo, suspiró. Pero espero que sea mucho más de lo que te quedes. Por supuesto. No me importa que todos obtengamos beneficios al final. Quedaron en verse por la noche para hablarlo todo con más detalle. Anfisa, al colgar el teléfono, se permitió una breve sonrisa. Bueno, Miguel, ¿quieres apretarme las tuercas? Aprenderé a evitar tu sistema. Animada por ese pensamiento, arrancó el motor, salió a la carretera y se dirigió a casa para cambiarse de ropa y pensar en una excusa antes de encontrarse con Anatoly. Mientras tanto, Miguel estaba en su despacho, mirando por la ventana, como a través del sol que se reflejaba en el cristal del edificio de al lado. Lo atormentaban sentimientos contradictorios. Por un lado, todavía deseaba que Anfisa fuera un poco más sincera, y por otro, comprendía que probablemente no cambiaría. Quizás sigo buscando en ella algo que no hay y nunca ha habido, pensó y respiró hondo. Luego hizo una llamada a estas
¿todavía estás en la oficina? Sí, aquí estoy. Pasa a verme, hablemos. Hay que prepararse para que pueda empezar a hacer trampas con empresas ficticias. Sí, ideas correctas, respondió estas. Supuse que lo haría. Tendremos gente que vigilará cualquier estafa. No te preocupes. Miguel masculló, bien, y colgó. En secreto, estaba orgulloso de tener un ayudante tan fiable. Pero ese hecho no lo salvaba de su vacío interior. Recordaba esos días felices cuando todo empezaba, entonces le parecía que con Anfisa todo sería diferente, que realmente lo inspiraría a hacer grandes cosas, que juntos construirían una vida maravillosa. Era difícil reconocer que en esos sueños solo había participado él mismo, y que Anfisa solo quería sentarse en una cuna de bienestar ya preparada. Esta se entró, sonrió amablemente, aunque por sus ojos se veía que también estaba cansado de toda esta historia. Te escucho. Hay que preparar el terreno para que todas las empresas ficticias con las que pueda hacer negocios estén bajo nuestro control, dijo Miguel en voz baja. De lo contrario, el dinero se irá, y no podré presentarle los hechos cuando llegue el momento. Entiendo. Podemos atraerla a esas empresas, que en realidad son nuestras tapaderas, sugirió estas. Entonces no habrá pérdidas reales, y ella pensará que está lavando dinero. Excelente idea, estuvo de acuerdo Miguel. No tengo muchas ganas de organizar este espectáculo, pero al parecer tendré que hacerlo. Hay que comprobar hasta qué punto está dispuesta a mentir y robar. Si cruza todos los límites, le mostraré los documentos y listo. Lo organizaré todo, aseguró estas. Y por cierto, en caso de que surjan materiales comprometedores sobre ti, habrá que actuar con precaución. Intenta dejar menos documentos en lugares accesibles. Bien, lo tendré en cuenta, asintió Miguel, y ésta salió, cerrando la puerta tras él. Llegó la noche. Anfisa estaba en un restaurante con Anatoly, girando un vaso de martini entre sus manos. Hablaban en voz baja, como si no quisieran que nadie escuchara su conspiración, aunque en las mesas vecinas la gente hablaba ruidosamente de sus asuntos. Sobre la mesa de Anatoly había una tableta, y le mostraba a Anfisa materiales de presentación de empresas, que supuestamente ofrecían diversos servicios de diseño y marketing. Todas eran falsas, existían solo sobre el papel. Mira aquí, cambiaba de página. Puedes indicar que te han hecho una consulta sobre las formas de promocionar las telas, y todo eso. En el informe será consultoría, y en realidad no habrá ningún trabajo real. El dinero llega a ellos, y ellos, después de descontar nuestro porcentaje, te lo devuelven. Genial, asintió Anfisa, aunque le preocupaba un poco el riesgo. ¿Pero si Miguel decide reunirse con estos especialistas? Tendremos a gente, ficticia, preparada, que dirá las frases de rigor en la reunión. Puede que sea más caro, ya que habrá que pagar por esas actuaciones, pero merece la pena. Entiendo, vació su copa. ¿Y qué tan rápido podemos llevar a cabo la primera operación? Mañana mismo puedes empezar, se encogió de hombros Anatoly. Lo principal es asegurarse de que ya está abierto vuestro fondo. Inicia gradualmente las finanzas y señala los servicios. Bien, suspiró, sintiendo una extraña mezcla de alivio y miedo. Oye, ¿estás seguro de que no hay escuchas ni vigilancia? ¿Seguro? Nunca se puede estar seguro al 100%. Pero me controlo cuidadosamente, y tu marido ni siquiera intenta pillarnos todavía. Piensa que solo estamos teniendo un romance. Y nosotros hacemos negocios. Ella sonrió involuntariamente, sí, un simple romance. Si él supiera. ¿Y de qué te ríes? Anatoly cubrió su mano con la suya, intentando darle al momento un toque más íntimo. De nada, no quiso entrar en detalles Anfisa. Simplemente, imaginé cómo gastaré mi dinero en unas vacaciones de lujo. Sin Miguel, por supuesto. ¿Espero estar invitado? Alzó una ceja. Veremos qué tal te va con tu parte, en los ojos de Anfisa brilló una chispa pícara. Si todo sale como debe, puede que comparta contigo un trocito de playa paradisíaca. Brindaron con sus copas, sintiéndose como unos pícaros que estaban a medio camino de estafar a Miguel. Nada en su entorno delataba que todo este magnífico esquema ya hacía tiempo que podía estar calculado. Cuando pagaron la cuenta y salieron a la calle, Anatoly se ofreció a llevarla a casa. Anfisa estuvo a punto de aceptar, pero recordó la posible vigilancia y se negó, mejor voy yo sola en coche,
por si alguien me está vigilando, bueno, como quieras, se encogió de hombros. Entonces, hasta mañana. Estate atenta a las noticias. Hasta mañana, asintió ella y se sentó en su coche. Al arrancar el motor, Anfisa miró a la calle, intentando ver si la estaban vigilando. Le pareció que todo estaba tranquilo, y, pisando el acelerador, se dirigió a casa. En los sueños de aquella noche, soñaba con cómo ya se había mudado a una lujosa villa junto al mar, y Miguel solo la seguía como una sombra y no podía alcanzarla. El sueño cambiaba constantemente, transformándose en una escena de un juicio donde la acusaban de falsificar documentos, o en una fiesta donde reía, cubierta de dinero. Se despertó destrozada, pero ya estaba dispuesta a actuar y no perder el tiempo. A la mañana siguiente, tras abrir los ojos y prepararse un café estimulante, marcó el número de Miguel. Él respondió con voz ligeramente adormilada, ¿sí? Ya sabes, he pensado en esos servicios de los que hablábamos ayer en la oficina. Quiero empezar ahora mismo, declaró ella, intentando sonar segura. Tengo en mente un equipo que ayuda a crear campañas publicitarias eficaces en el ámbito del diseño. ¿De verdad? Miguel levantó las cejas, aunque Anfisa no lo veía. No esperaba que te involucraras tan rápido. Bien, dame el contacto, yo también los comprobaré. Después de todo debe hacerse según las reglas, ya lo sabes. Ella dudó un poco, por supuesto, no esperaba que su marido quisiera participar. Pero inmediatamente mintió, ya han trabajado con mis conocidos, las reseñas son positivas. Pero bien, vamos a coordinarlo todo. Te lo enviaré por correo electrónico. Bien, esperaré, respondió secamente él. Anfisa colgó y envió un mensaje a Anatoly, necesito urgentemente un sitio web falso y todas las formalidades para poder enviárselo por correo electrónico. Que parezca un equipo real. Anatoly respondió rápidamente, lo tendré listo, ahora lo organizamos. Y el engranaje de la estafa empezó a funcionar, ella rellenó el formulario, envió el proyecto a Miguel, él, sorprendentemente rápido, lo aprobó, aunque de hecho dio la aprobación preliminar a estas para poner en marcha el plan de intérpretes ficticios. Anatoly no sabía que su empresa también estaba controlada por el servicio de seguridad de Miguel. En definitiva, todos los detalles se sucedieron como si estuvieran escritos en un pentagrama, mientras Anfisa se enredaba cada vez más en su propia mentira, sin sospechar que al otro lado de la cadena estaba el propio Miguel, esperando el momento de presentarle pruebas irrefutables de su engaño y robo. Se estaba gestando un torbellino de acontecimientos en el que el honor y la honestidad perdían frente a la hipocresía y la avaricia. Nadie sospechaba todavía qué acontecimientos fatídicos les aguardaban y qué castigo alcanzaría a cada participante de este juego finamente tejido. Al día siguiente de que el equipo ficticio de consultores publicitarios comenzara su trabajo, llegaron a la oficina de Miguel los primeros informes sobre los servicios prestados. En ellos aparecían frases rimbombantes como análisis de tendencias en el segmento premium, audiencia profunda de novedades de moda, desarrollo de esquemas para atraer a los amantes de las telas exclusivas. Para cualquiera que entendiera algo de marketing, aunque fuera superficialmente, estaba claro que se trataba de un conjunto de palabras rebuscadas sin contenido concreto. Pero oficialmente, los informes parecían lógicos, llevaban el nombre del gerente, un sello, una especie de estado de cuenta. Incluso Anfisa, al descargarlos en su teléfono, comentó que visualmente todo parecía verosímil, como si realmente hubiera trabajado todo un equipo de expertos. Anatolio se mostró abiertamente orgulloso, «Ves, querida, como sabemos hacerlo», le dijo en una reunión personal. Ella no ocultó su admiración, aunque en el fondo temía que la verdad saliera a la luz tarde o temprano. Pero Anatolio, al captar su mirada de preocupación, le explicó, «Esas estrategias son algo habitual en los negocios. Especialmente si alguien está lavando dinero o eludiendo altos impuestos. Nadie se va a meter en más líos, siempre que la documentación parezca convincente y esté perfectamente elaborada». Convencida por su tranquilidad, Anfisa esa misma tarde pidió a Miguel que firmara la solicitud para transferir 1,5 millones de euros a la cuenta del nuevo equipo de marketing, supuestamente a cuenta de un anticipo para una campaña completa en redes sociales, medios de comunicación y la creación de vídeos promocionales. Miguel esperaba este movimiento, así que sin objeciones, casi con indiferencia, asintió y firmó los documentos necesarios. Los fondos se transfirieron oficialmente a una cuenta recién abierta, que en realidad pertenecía a la gente de estas, trabajando encubiertamente. Anfisa estaba encantada al ver que su plan había funcionado de repente.
Pensé que tardaría una semana más en aprobarlo, le dijo a Anatolio mientras estaban sentados en una pequeña cafetería en un barrio tranquilo de la ciudad. Él se encogió de hombros y sonrió con picardía. ¿Quiere decir que tu esposo decidió demostrar confianza? O quizás no tiene otra opción, ¿verdad? No le das motivos para dudar de tu trabajo. Ambos se rieron de su nuevo éxito y comenzaron a discutir sus planes futuros. Si todo sigue así, sacaremos otro 1,5 millones de euros en un par de semanas, dijo Anatolio con seguridad. Y de ahí a la siguiente cantidad, ya es un paso pequeño. Lo importante es estirarlo para que no sospeche que todo el fondo se ha evaporado demasiado rápido. Ella escuchaba, tratando de no mostrar su impaciencia. Ya imaginaba que con ese dinero podría irse de viaje a un lugar exótico y comprar una docena de bolsos de marca, relojes o incluso joyas. Sin embargo, Anatolio la convenció de que debían actuar con cuidado y gradualmente. Para dejarlo completamente limpio, necesitaremos tiempo, decía con una sonrisa complaciente. Pero el resultado será fiable. Miguel, por su parte, comprendía que Anfisa y su cómplice seguramente contarían con nuevos desembolsos. Él simplemente observaba desde fuera, a través de los informes de estas, cómo su esposa movía el dinero, y creía que podía permitirle un poco más para reunir pruebas aún más convincentes. Incluso aceptó tener una breve reunión con los expertos en marketing, personas que éstas había invitado, perfectamente preparadas para la conversación. Durante esa mini reunión, Miguel tuvo la plena impresión, o al menos, fingió tenerla, de que era un grupo de jóvenes profesionales con una visión fresca, con muchas ideas, aunque en realidad todos sus razonamientos eran vacuos y sin concreción. Debemos trabajar en el efecto wow, decía uno de los especialistas, golpeando nerviosamente el escritorio con un bolígrafo. Esta tela debe asociarse en los consumidores con la inspiración, con la sensación de lujo. Sí, por cierto, hemos realizado una encuesta a grupos focales, añadió otra, fingiendo mirar su portátil. El interés por la seda aumenta si se muestra el producto en las historias de influencers populares. Entiendo, asintió Miguel brevemente, tratando de no reírse y manteniendo la imagen de un empresario interesado, pero algo cansado. ¿Y qué pasa con los presupuestos concretos para la publicidad? Bueno, aquí se necesitan un par de campañas de prueba más, respondieron, y Miguel dirigió su mirada a Anfisa, quien batía diligentemente las pestañas, fingiendo tenerlo todo controlado. Después de su marcha, Miguel exhaló profundamente, cerrando los ojos. Quien estaba sentado con él en el despacho, simplemente sonrió con picardía, todo según lo previsto. Tenemos las grabaciones, ¿viste cómo interpreta el papel de jefa de estos expertos en marketing? Sí, suspiró Miguel, es una lástima tener que gastar tanta energía y tiempo en toda esta comedia. Y lo más importante es que ella cree que me está engañando, pero en realidad, lo estamos organizando todo para que ella misma robe dinero del fondo, sin sacarlo de la empresa. Esta sonrió levemente. Al final, parte de las transferencias vuelven a nuestra cuenta en la sombra, y parte se deposita en una cuenta controlada. Tus pérdidas reales son mínimas. Después, cuando todo se revele, presentaremos el hecho de fraude y su posición en el juicio será débil. Miguel no respondió, en su alma quedaba un regusto amargo por esa farsa. En algún momento esperó que su esposa fuera su compañera, amiga, socia, pero ahora jugaban a dos juegos diferentes, y él se veía cada vez más envuelto en esa doble vida, sin ver otra salida. Mientras tanto, Anfisa seguía trabajando con Astájova, demostrando que aparentemente se ocupaba del proyecto. Periódicamente escribía a la diseñadora, pidiéndole que enviara nuevos bocetos o que recalculara el presupuesto de ciertas pruebas y sesiones de fotos. Astájova, acostumbrada al rigor de los informes y al trabajo real, realmente le enviaba planes detallados. Anfisa archivaba algunos en una carpeta general sin profundizar en lo que realmente decían. De vez en cuando llevaba la carpeta al departamento financiero, y allí, por orden de Miguel, hacían como si la revisaran. A veces, algún empleado se acercaba a Anfisa para preguntarle cuándo se podía empezar con la sesión de fotos, el maquillaje y el alquiler del estudio, y ella se deshacía de ellos prometiendo aclarar todo en un par de días. Debido a esa confusión, no había gastos adicionales, todo se reducía a su propia burocracia. Solo las transferencias al equipo de marketing llegaban puntualmente. La situación en su vida personal seguía calentándose. Miguel llegaba a casa tarde, a veces se quedaba hasta altas horas de la noche discutiendo con estas, y así pasaban los días. Anfisa, por el contrario,
intentaba hacer ver que estaba muy ocupada, sobre todo porque tenía que controlar su propio esquema. De mañana a noche, la casa estaba casi siempre vacía. Si antes marido y mujer al menos estaban en la misma casa, ahora daba la impresión de que ambos preferían evitarse. Y si se cruzaban en la cocina o en el salón, Anfisa podía decir algo insignificante como, la cena está en el frigorífico, y Miguel respondía con algo aún más seco, ya he comido en la oficina. El calor conyugal entre ellos se desvanecía cada día, convirtiéndose en un abismo de silencio y distanciamiento. Una vez, al regresar tarde por la noche, Anfisa vio que Miguel ya estaba en casa, sentado en su sillón favorito, algo que ella rara vez veía ocupado. Normalmente, él iba directamente a su despacho. Sobre la mesita había una botella medio vacía de un whisky caro y un puro sin encender. Él miró a su esposa con ojos fríos. ¿Has vuelto? ¿Dónde has estado? ¿Qué pasa? Se tensó ella, quitándose el pañuelo de seda. En una reunión. Trabajando en un proyecto, si quieres saberlo. ¿Una reunión con el equipo? Miguel sonrió con ironía, alzando una ceja. ¿Y cómo van los progresos? Excelentes, respondió ella entre dientes. ¿Por qué este interrogatorio? No es un interrogatorio, solo interés. Es importante para mí que el fondo prospere, dijo con evidente sarcasmo. Por cierto, ¿recuerdas que la semana que viene teníamos previsto firmar los contratos para el alquiler del espacio de exposición? Es tu responsabilidad. Ella se quedó paralizada un segundo. ¿Qué alquiler? Quería decir, pero se contuvo a tiempo. De hecho, en algún momento se había mencionado que para mostrar las telas y los vestidos de la nueva colección se necesitaba una sala grande. Parece que se iba a organizar un evento. Ella sonrió, claro que sí, recuerdo. Ya estamos en proceso de negociación. Bien. Miguel se levantó del sillón, tomó un sorbo de whisky y dejó la copa. No te retrases. Y ten en cuenta, antes de firmar el contrato, quiero reunirme yo mismo con los propietarios del local. Para que todo sea transparente. Anfisa, con un nudo en la garganta, asintió. Bueno, da igual, pensó, se me ocurrirá algo. No es tan difícil como parece. En el peor de los casos, diré que he encontrado otro local. A la mañana siguiente, compartió este problema con Anatolio. Él, girando una cucharilla de plástico en su café, simplemente se encogió de hombros. Invéntate algo, di que el local está ocupado y listo. Ofrece otro. Lo importante es que él no se centre en cada punto. Recuerda, tu objetivo es seguir extrayendo dinero. No te disperses en eventos reales. Sí, pero él parece estar controlando más, suspiró Anfisa. ¿Temes que intente pillarte? Estoy seguro de que lo hará, sonrió Anatolio con picardía. Pero le ganamos. Por cierto, ¿pronto llegará la segunda parte del dinero? Creo que sí. Presentaré la solicitud. Necesito justificarlo. Por ejemplo, que para promocionar la nueva línea se necesitan materiales adicionales, publicidad, influencers, como habéis dicho vosotros. Perfecto. Actúa. Pronto te enviaré nuevos informes que tú y tu marido aprobaréis. Ya verás, todo irá bien. Se inclinó sobre la mesa, cubrió su mano con la suya y susurró, ¿cuándo nos permitiremos, por fin, descansar de verdad? Ya te imagino en bañador en alguna playa de lujo. Ella sonrió, aunque no tan sinceramente como de costumbre. Incluso en compañía de Anatolio, empezaba a preocuparla una sensación de duda, ¿y si no va tan bien? Pero intentaba apartar el miedo, porque ya estaba en ese camino. Poco después, Anfisa volvió a acudir a Miguel para pedirle financiación adicional. Esta vez pidió 1.000.000 euros, explicando que se necesitaba pagar urgentemente los servicios de un estudio de grabación para los anuncios de audio, así como la fianza para los espacios publicitarios en televisión. Miguel, mirando a su esposa con expresión impasible, preguntó, ¿estás segura de que esos gastos son prioritarios? Por supuesto, respondió ella tajantemente. Nuestros especialistas lo confirmarán. Pero si no quieres desarrollar el proyecto, dímelo. Está bien, en la voz de Miguel se escuchó una nota aguda que rápidamente ocultó tras su aparente calma. Envíame el informe para que entienda la estructura de los gastos. Lo firmaré. El informe, por supuesto, fue elaborado de nuevo por la gente de estas, luego el modelo se envió a Anatolio, este se lo envió a Anfisa, y ella a Miguel. Todo parecía lo más verosímil posible. Miguel apartó la mirada,
recordando cómo hacía unos meses Anfisa intentaba explicarle algo cuando gastaba dinero. No, entonces era diferente, ella simplemente decía, necesito comprarme un vestido o voy a viajar a otra ciudad de compras, y él entendía que aunque afectaba a su economía, era soportable. Ahora había invenciones complejas, manipulaciones contables, pseudodocumentos. Por primera vez, lamento no haber descubierto su verdadera naturaleza antes, pensó con amargura. Como estaba previsto, el dinero fue a parar a la cuenta del equipo de marketing, donde de nuevo se distribuyó por los canales previamente establecidos. Al mismo tiempo, Anfisa, al negociar con sus colegas, exigió que parte de los fondos transferidos se le dieran en efectivo. Quiero ver algo con mis propios ojos, le explicó a Anatolio, para que no todo se quede simplemente en ciertas cuentas. Anatolio, no muy contento con ese deseo, pero temiendo perder su confianza, accedió. Acordaron reunirse por la noche en el aparcamiento de un gran centro comercial, y allí Anfisa pudo recibir un fajo de billetes. Los tomó como si estuviera sujetando un símbolo de su libertad, y luego los guardó en su bolso. Feliz, Anfisa fue a comprarse una lujosa blusa de la nueva colección, hacía tiempo que la tenía en el punto de mira, pero hasta ahora no se había decidido a comprarla, por miedo a que Miguel limitara el límite de su tarjeta, ya que de vez en cuando realmente lo hacía. Ahora tenía efectivo que no dependía de su humor. Iba por la tienda disfrutando del proceso de elección, probándose diferentes opciones. De pie en el probador, miró su reflejo de nuevo. Sigo siendo bastante atractiva, pensó, examinando su figura esbelta. Y si todo se rompe definitivamente con Miguel, encontraré a otro. Pero mejor sacar el máximo provecho de él por ahora. Recordó las palabras de Rita sobre que los ultimátums solo funcionan si uno es capaz de cumplirlos. ¿Y si tengo que pedir el divorcio y chantajearlo con esos documentos que encontré accidentalmente? Pensó. Hay que prepararse moralmente para ello. Parece que me subestima, y yo a él. De repente sintió algo malo, una tensión interna, como la premonición de un giro desagradable. Pero, al mirar la nueva blusa con sus detalles caros, decidió ignorar la preocupación y empezó a buscar unos zapatos adecuados para completar el conjunto. Por la noche, en casa la esperaba una atmósfera tranquila, solo la luz tenue de la cocina estaba encendida. Miguel había vuelto un poco antes que ella. Sin decir nada, Anfisa se quitó los zapatos y fue a su habitación. Pero a los pocos minutos su marido entró tras ella, preguntando, «¿Tengo algo que decirte? ¿Estás ocupada?» Habla, Anfisa se puso automáticamente una chaqueta de punto sobre los hombros, como si se protegiera del frío. He oído, de Caterina Astajova, que apenas habéis avanzado con la preparación del catálogo. Se queja de que ignoras los plazos. Dice que hace mucho que se debería ir al estudio a fotografiar las primeras muestras, pero tú sigues posponiendo la reunión. ¿Y qué? Se encogió de hombros ella. Tengo muchas otras tareas, me ocupo de la campaña publicitaria general. Tenemos nuevos especialistas, no hay tiempo para dedicarles tanta atención a los diseñadores. ¿Entiendes que si no empiezas a trabajar en la dirección real, con las telas, las sesiones de fotos, las modelos, todo esto parecerá extraño? Miguel dijo esto con un tono firme pero calmado. Pareces comunicarte con un grupo de expertos en marketing, gastas dinero en ellos, pero no hay un avance real. Tarde o temprano, todos se darán cuenta. Anfisa se mordió el labio, se sintió incómoda por lo que él estaba diciendo, precisamente lo que ella temía. Pero en voz alta replicó, ¿por qué no? Tengo informes, puedo presentar el plan en cualquier momento. Está bien, Miguel suspiró y salió, dejándola con sentimientos encontrados. Sin embargo, después de esa conversación, Anfisa decidió hacer algo para crear la apariencia de una actividad real. Le pidió a Astajova que organizara ella misma una sesión de fotos de varios vestidos y que llevara a las modelos al estudio. Dime la fecha y el lugar, iré, escribió en el mensajero. Caterina se sorprendió de que la esposa del jefe de repente mostrara interés, e inmediatamente empezó a llamar a fotógrafos y estilistas, contenta de que el proceso finalmente hubiera avanzado. Espero que realmente participe y no se escape en el último momento, pensó Caterina. A los pocos días, todo estaba listo. Llegó al plató un equipo de varios maquilladores, un par de modelos jóvenes, la diseñadora, asistentes y el fotógrafo. El estudio se encontraba en la planta superior de un espacio tipo loft de moda, con ventanas con vistas a las luces de la ciudad.
Anfisa llegó con casi una hora de retraso, miró con una mirada arrogante el ajetreo y dijo, bueno. Ya habéis terminado todo, ¿verdad? Entonces empecemos. En realidad, ya hemos empezado, dijo Astájova con delicadeza. Pero está bien que hayas venido, quería coordinar qué detalles presentaremos en la foto. Bueno, creo que lo principal es que todo parezca caro, dijo Anfisa con un gesto, interrumpiendo las aclaraciones de la diseñadora. ¿Participaré ahora, si es necesario? Al participar, solo arregló un par de veces los pliegues de los vestidos, hizo un par de comentarios rutinarios como, debe haber más brillo, a la gente le gusta el glamour, y le pidió al fotógrafo que iluminara un poco más para que se viera la textura. En realidad, esos comentarios no fueron de mucha utilidad, pero las fotos salieron bien, las modelos se veían preciosas y las telas realmente brillaban con la iluminación adecuada. Astájova sintió alivio. Por fin había fotos reales para el catálogo, y eso significaba que su trabajo no había sido en vano. A Anfisa le bastó una hora en el estudio, después de lo cual dijo que tenía que ir a una reunión. Si es necesario, envíame las versiones finales de las fotos, las coordinaré, dijo, guardando el teléfono en su bolso. Y calculad el coste del alquiler y los demás gastos, que nuestro departamento financiero se encargue. Cuando salió del plató, Caterina suspiró, al menos así, ya está bien. Al menos es mejor que la ausencia total de la jefa del proyecto. En realidad, la propia Anfisa no tenía prisa por ir a una reunión de negocios. Tenía prisa por reunirse con Anatolio, que la esperaba en un coche cerca de allí. Subieron al vehículo y él, inclinándose ligeramente, la besó en la mejilla. Bueno, ¿ha terminado la sesión de fotos? Todavía está en marcha, pero me he aburrido, refunfuñó ella. Imagínate, allí parecía una jefa. Todos me miraban, esperaban instrucciones. Bueno, formalmente eres la jefa, recordó Anatolio, arrancando el motor. Pero no hablemos de cosas tristes. ¿A dónde vamos? Tengo una idea, podemos ir a un sitio donde estemos solos, sin miradas indiscretas. Con mucho gusto, se animó ella. Vamos. Salieron a las afueras de la ciudad, donde Anatolio había alquilado una habitación acogedora en un hotel durante un par de horas, una habitación con jacuzzi, champán en una cubitera, aperitivos ligeros. Todo parecía un encuentro romántico. Anfisa se relajó gustosamente, dejando que entraran en su cabeza pensamientos sobre lo maravillosa que era la vida cuando no había que preocuparse por las consecuencias. Casi había olvidado la tensa conversación reciente con su marido. Pero un acontecimiento casual interrumpió la situación idílica. Al final de su cita, cuando ya se disponían a marcharse, Anatolio salió a fumar al balcón, cogió su teléfono y volvió a la habitación pálido. No te lo vas a creer, dijo frunciendo el ceño, pero me ha llamado una persona que insinúa que sabe de nuestro negocio con los expertos en marketing. Y pide una cita. ¿Qué persona? Preguntó ella en voz baja. No lo sé, se presentó como algún intermediario. Dijo que tiene información de que estamos sacando dinero de la empresa de Miguel. Amenaza con entregarnos a la policía si no le pagamos por su silencio. Esto es una trampa. Anfisa palideció. ¿Será una broma? No lo creo, respondió Anatolio secamente. Parece que conoce los detalles. Tenemos que averiguar quién es. Quizás alguien cercano a ti se ha acercado a nuevos conocidos. O a nuestros chicos. Dios mío, Anfisa se llevó las manos a la cabeza. ¿Qué hacemos? Ya veremos. Quizás deberíamos pagarle para que se calle. No quiero arriesgarme. No podemos simplemente pagar a cada extorsionador. Exclamó ella, intentando controlarse. Me reuniré con él. Veré qué tipo de persona es. Puede que no sea muy peligroso. Si intenta pedir una gran suma, intentaremos intimidarlo. Tengo conocidos, gente. Dios mío, solo repitió ella, sintiendo como su corazón latía más deprisa. No esperaba que además del posible peligro por parte de Miguel, apareciera quién sabe quién intentando lucrarse con su estafa. La preocupación la persiguió de camino a casa. No podía mostrar su pánico a su marido, entró en casa con paso firme, dijo lo habitual de hola, fue al baño, estuvo mucho tiempo bajo el agua caliente y luego se acostó en la cama, sin poder dormir hasta muy entrada la noche. Sentía que la situación se estaba tensando. ¿Y si es realmente una conspiración y ya estamos bajo vigilancia? Pensó, y por primera vez en mucho tiempo empezó a tener realmente miedo.
A la mañana siguiente, la voz seca de Miguel la devolvió a la realidad. Llamó a la puerta de la habitación y, cuando Anfisa, sin tiempo aún para ponerse el albornoz, la abrió un poco, dijo: «Prepárate, hay que ir a una cita con el propietario de una sala que querías alquilar para la presentación. Nos vemos a las 10 de la mañana». ¿Ahora?, preguntó ella, todavía preocupada por los acontecimientos de la noche anterior. «Sí, por supuesto. Sabemos que el evento está cerca», explicó con una cortés frialdad remarcada. «Ya que eres tú la responsable de esta área, ten la amabilidad de dedicarle tiempo». Ella se vio obligada a acceder. Media hora después iban en coche, mientras Anfisa se arreglaba el pelo, ocultando a Miguel su estado de ánimo sombrío. Todavía no había ideado cómo excusarse, porque en realidad no se había acordado nada en esa sala. Pero, para su alivio, al llegar al lugar, resultó que el propietario de la sala había salido por asuntos y el administrador no podía firmar ningún contrato sin el propietario. «¿Aplazamos la cita?», propuso el administrador encogiéndose de hombros. «Lo siento, pero hoy tenemos otra gran conferencia, no tengo tiempo para discutir presentaciones publicitarias». Miguel miró a su esposa con una mirada prolongada: «Ya ves lo que significa la falta de preparación». Anfisa solo fingió estar sorprendida por el malentendido y prometió ponerse en contacto personalmente con el propietario de la sala. Miguel no dijo nada en el camino de vuelta, solo movía la cabeza de vez en cuando. Ella entendía que con esas situaciones él estaba cada vez más convencido de su incompetencia profesional. Y en el fondo, probablemente se reía de ella, porque se veía que todo se le escapaba de las manos, que nada estaba organizado. Por la noche, sin tiempo aún para recuperarse de esa confusión, Anfisa recibió una llamada de Anatolio: «Escucha, me he reunido con ese tipo que llamó. Es serio. Amenaza con tener copias de los documentos de pago en los que figuramos tú y yo. Dice que puede enviárselos a Miguel». «¿De dónde los tiene?», preguntó ella asustada. «Dice que los ha recibido de uno de nuestros contactos». «No lo sé, quizás sea uno de esos chicos que contratamos. Al parecer, alguien ha decidido ganar el doble. Me temo que ese canalla puede ser peligroso, aunque dice que solo quiere dinero por su silencio». «¿Cuánto exige?». «Todavía no lo ha dicho. Ha dicho que dirá la cantidad en un par de días, espera a que nos demos cuenta de lo caro que nos saldrá su silencio», Anatolio maldijo, bajando la voz. «No me gusta esto. Quizás deberíamos irnos mientras sea posible». «¿A dónde irnos?». Siseó ella. «Entiendes que no puedo irme ahora mismo, tengo a mi marido, la casa, y no quiero huir sin una buena cantidad». «No, no puedo hacerlo así». «Bueno, intentemos pagar. Pero entonces tendremos que quitar dinero del que queríamos quedarnos. O podemos incluir más transferencias de la empresa». «Dios mío», Anfisa se mordió el labio. «Las transferencias también son un riesgo». «Pero sí, no tengo otras ideas». «¿Estás seguro de que no podemos intimidarlo? Decirle que iremos a la policía, que pruebe, tiene documentos reales, y la policía solo lo complicará todo. Cuando empiecen a investigar, saldrán a la luz nuestras estafas», cortó bruscamente Anatolio. «No, mejor pagar. Intentaré bajar el precio, pida lo que pida». «De acuerdo», accedió ella, comprendiendo que no tenía otra salida. «Pero para eso hay que ampliar la financiación del fondo, y lo antes posible. Tengo un par de ideas más para justificar una transferencia adicional, pero habrá que tener más cuidado». En los días siguientes, intentó mostrarse tranquila y hasta motivada ante Miguel. Le dio un montón de nuevas propuestas, preparadas por Anatolio y sus compañeros. Por ejemplo, que era urgente pedir vídeos a un director de renombre, comprar tiempo de emisión en emisoras de radio, contratar a un influencer con millones de seguidores. Todo ello, naturalmente, se pagaba con el fondo de Anfisa, y pedía otros 2 millones de euros para estos fines. Miguel, a su vez, fingió estar sorprendido por la velocidad a la que se gastaba el dinero. «Hace poco transferiste una cantidad considerable». «Sí, pero la publicidad es cara», se deshizo de él ella. Inesperadamente, Miguel se mostró más firme: «Primero quiero hablar con esos influencers o con sus representantes. Quiero saber con quién firmamos el contrato». Anfisa se sintió helada por dentro: «Si pide una reunión real o al menos una videollamada, nuestra estrategia se descubrirá». Pero rápidamente encontró una solución: «Entiendes que todo está en fase de acuerdo verbal, ninguno de ellos hablará personalmente hasta que reciba al menos un pago de garantía».
Ese es su principio, están muy mimados por la atención de las marcas. Miguel, fingiendo reflexionar, respondió finalmente, está bien, pero quiero una presentación en video, al menos un cortometraje donde se mencione nuestra colección. Entonces recibirán el dinero. Claro. Respondió vivamente Anfisa, contenta de haber podido escabullirse. Me dijeron que estaban preparando una demo. Te la enviaré en cuanto la reciba. Salió de la oficina, enviando un mensaje a Anatolio, necesito un video donde algún influencer diga un par de palabras sobre la marca. Haced algo, aunque sea para que parezca creíble. Anatolio respondió, vale, tenemos gente que puede hacerlo. Sin embargo, se necesitaría más de un día para una falsificación realista, así que el dinero no se transfería por ahora. Anfisa estaba nerviosa, ¿y si ese extorsionador aparece y pide dinero ahora, qué hacemos? Sus temores se confirmaron. Al día siguiente, Anatolio llamó con la noticia de que el extorsionador había fijado la cantidad. Quiere 1 millón para cerrar los ojos ante toda la información, supuestamente tiene no solo capturas de pantalla de los pagos, sino también grabaciones de conversaciones. Esto es una barbaridad. Exhaló Anfisa, negándose a creerlo. 1 millón. No podemos. Pero Anatolio estaba convencido de que había que negociar. De pie ante el espejo, mirándose a los ojos, Anfisa se dio cuenta de que se había metido en una historia criminal de verdad. ¿Por qué me metí en esto? Le pasó por la cabeza. Si realmente hubiera trabajado como quería mi marido, quizás tendría un estatus normal y gastaría el dinero con tranquilidad. Pero ahora ya es tarde. Recordó cómo estaba de pie junto a la ventana de su casa y reflexionaba sobre que no quería meterse en asuntos aburridos. Ahora, los asuntos aburridos se habían convertido en una estafa peligrosa y un extorsionador. El caos en su cabeza se completó con otra escena inesperada. Esa misma tarde, cuando intentó animar a Miguel para que aprobara rápidamente su video del influencer, él dijo que el fin de semana tenían que ir a una cena de negocios con uno de los principales proveedores de telas. Ya que ahora eres parte de esto, vendrás conmigo, dijo Miguel con firmeza, sin darle oportunidad de negarse. Quiero que estés presente en la conversación, demuestra que entiendes del tema. Después de todo, en nuestra presentación necesitamos la mejor materia prima, ¿verdad? Anfisa se enfureció, maldiciendo mentalmente la situación. Otro momento en el que tendría que mentir y escabullirse. No podía simplemente decir, no, no iré. Eso despertaría sospechas. Tuvo que aceptar. 2 días antes de la cena, envió a Anatolio una solicitud desesperada, necesito un pequeño resumen para poder decir algo sobre las telas. Miguel quiere que hable con el proveedor. No entiendo nada de eso. Anatolio, aunque no lo consideraba su competencia, reenvió el mensaje a los especialistas, que rápidamente prepararon una serie de frases sobre los tejidos, las opciones de seda, y algunas palabras sobre los certificados de calidad. Anfisa las leyó rápidamente, intentando memorizarlas y parecer segura de sí misma. Llegó la noche de la cena de negocios. En el restaurante, Miguel y Anfisa estaban sentados en una mesa grande, frente a ellos, el proveedor, un tal Salomón, un hombre de mediana edad, con canas en el pelo y la mirada profunda de alguien que había visto mucho en el mundo de los negocios. La conversación comenzó con los saludos habituales, hablando del tiempo y de las noticias. Luego, Miguel cambió el tema a los negocios, sugiriendo a Anfisa que comentara las ventajas de la nueva tela que posiblemente se utilizaría en la próxima colección. Ella, aclarándose la garganta, pronunció un par de términos memorizados. Bueno, esta tela, está hecha con hilos de la más alta calidad, tiene un tejido muy fino, lo que le da una suavidad y un brillo sedoso especiales. Salomón asintió, pero sus ojos brillaban de interés, hacía preguntas aclaratorias. Anfisa mantuvo el ritmo, tratando de no perderse las frases aprendidas. Parecía que todo iba bien, pero de repente Salomón dijo, ¿saben ustedes que últimamente se han multiplicado las falsificaciones de documentos de certificación de calidad? Algunos talleres hacen trampas y compran materiales baratos, haciéndolos pasar por productos premium. ¿Qué opinan? ¿Deberíamos prestar más atención a la verificación de nuestros proveedores? Anfisa se quedó bloqueada un segundo. El resumen no contemplaba esa pregunta. Intentando escabullirse, respondió, por supuesto, hay que hacerlo. Tenemos previsto, bueno, implantar un sistema de verificación de certificados, quizás a través de una evaluación independiente. Perfecto, Salomón sonrió. ¿Y cómo lo van a organizar, si no es secreto?
Ella se sonrojó, no tenía ningún plan en la cabeza. Entendiendo que iba a fracasar completamente, miró a Miguel esperando que tomara el relevo en la conversación. Él intervino realmente, diciendo, tenemos gente especializada para esto, así que controlaremos la cuestión de los certificados. No se preocupe, Anfisa solo está explicando la idea general. El proveedor miró al empresario y asintió, entiendo, me alegra que se tomen en serio el asunto. La atmósfera se suavizó en general, pero Anfisa sentía que temblaba de miedo. Hay que tener cuidado con lo que se dice, pensó. Después de la cena, volvieron a casa cada uno en sus pensamientos. Miguel, sirviéndose un vaso de agua mineral, preguntó, bueno, ¿te ha gustado interpretar el papel de mujer de negocios? Muy gracioso, Anfisa hizo una mueca, mirando a la pared. Tú siempre has querido que me dedicara a los negocios, así que ya lo tienes. Sí, puso la botella de agua sobre la mesa. Lo que me interesa es, si realmente estás implementando todas esas campañas publicitarias, ¿por qué hay tan pocos resultados visibles? El proveedor, por ejemplo, comentó que en la ciudad nadie ha oído hablar de nuestra próxima presentación. Es extraño, ¿no te parece? Anfisa se mordió los labios, pero no pudo responder. Dijo algo incoherente sobre que la publicidad aún no había comenzado y que con los influencers estaban en fase de negociación. Miguel se dio la vuelta, dando a entender que la conversación había terminado. Un día después, insistió en que Miguel transfiriera el último tramo con el pretexto del pago urgente a los influencers. Él asintió, como si a regañadientes, y firmó los documentos. Anfisa, tras recibir la confirmación, se apresuró a escribir a Anatolio, el dinero llegará pronto. Distribuidlo entre las cuentas. Tenemos poco tiempo, ese extorsionador puede ponerse en contacto con Miguel. Y no tengo respuesta a sus demandas. Anatolio respondió que ya se había puesto en contacto con el extorsionador, había intentado convencerlo de que bajara la cantidad, pero él se mantuvo firme. Y esa misma tarde, la tensión llegó a su punto álgido. Sonó una nueva llamada en el teléfono de Anatolio. Cuando descolgó, maldiciendo en voz baja, una voz ajena dijo al otro lado, no te atrevas a decirme que no hay dinero. O se lo cuento todo a Miguel, y también a las fuerzas del orden. Tranquilo, murmuró Anatolio, estamos preparando el pago, simplemente no todo es tan rápido. ¿Mañana? Mañana a más tardar al mediodía, cortó la voz. Si no. ¿Entendido? Anatolio empezó a llamar a Anfisa, pero ella no contestaba, alegando luego que estaba conduciendo. Él casi se desquició, entendiendo que si a mediodía no pagaban, toda la estrategia podría venirse abajo. Se decidió recoger por la mañana el efectivo que habían logrado sacar y entregárselo al extorsionador. Al mismo tiempo, ni Anfisa ni Anatolio estaban seguros de que todo terminaría ahí, porque podía pedir más. A la mañana siguiente, Anfisa, sin dormir bien, cogió el bolso con el dinero y salió corriendo de casa. Miguel en ese momento se levantaba de la cocina, preparándose para ir al trabajo, y vio de pasada como su esposa, sin ni siquiera desayunar, salía corriendo. Suspiró, luego fue al salón, donde Stas ya le esperaba con una expresión seria. ¿Preparado? Stas le miró a los ojos. Parece que llega el momento en que todo puede salir a la luz. Sí, Miguel asintió. ¿Ha seguido sus negociaciones? Se preparan para pagarle a alguien. Exactamente. Según las observaciones, el dinero se va a entregar a un tipo, un extorsionador. Todavía no sé quién es, pero nuestra gente está vigilando la cita. Es posible que podamos atrapar no solo a Anfisa con su estafa, sino también este episodio criminal adicional. Dios mío, Miguel se pasó la mano por el pelo. ¿Cómo hemos llegado a esto? Todavía puedes parar todo, recordó Stas con cautela. Interromper este juego, decirle directamente que conoces los esquemas y proponerle el divorcio en tus condiciones, no, cortó Miguel, apretando los puños. Si no, negará todo, dirá que es una calumnia, montará un escándalo público. Necesito pruebas irrefutables. Si hay posibilidades de reunirlas hoy, hay que llevar el asunto hasta el final. Y ésta se dirigió con su equipo al lugar de la cita, que, según los informantes, debía tener lugar en el aparcamiento de un almacén abandonado en la zona industrial de la ciudad. En cuanto Anfisa llegara allí con Anatolio y el extorsionador, la gente de Miguel estaría cerca, grabando todo. Ninguno de los participantes sospechaba que el destino ya había puesto en marcha la maquinaria.
Anfisa no sospechaba que la estaban siguiendo varios coches y que ésta estaba preparando operadores encubiertos. Anatolio solo pensaba en cómo dar el dinero. Ella se dirigía hacia los abandonados barrios industriales, donde alguna vez bullía la vida y funcionaban las fábricas, y ahora solo quedaban los vacíos cascarones con las ventanas pintadas de un color opaco. Justo allí, en uno de los aparcamientos más recónditos, Dimitri, un misterioso extorsionador, les había citado. En el espejo retrovisor, Anfisa vio un par de veces la tenue luz de unos faros, como si alguien lo siguiera, manteniendo la distancia. Le pareció que quizás eran transeúntes o conductores que pasaban por casualidad, pero la inquietud no la abandonaba. Aproximadamente a una cuadra del lugar indicado, estacionó el coche y salió, intentando respirar con más calma y percibir la atmósfera a su alrededor. Casi no se veía a nadie, solo algunas figuras a lo lejos, cerca de un viejo almacén. 5 minutos después llegó Anatolio. En el maletero llevaba el segundo paquete con el dinero. Mirando cómo Anfisa se inclinaba sobre la carpeta, bajó la voz, ¿preparada? No, casi gimió ella, pero inmediatamente exhaló, tenemos que darle todo y esperar que desaparezca. Dijo que vendría con un amigo. Tal vez nos perdone si consigue lo que quiere. Espero, Anfisa suspiró profundamente, y juntos caminaron por el solar baldío hacia el lugar indicado. El viento hacía susurrar bajo sus pies los restos de papel y las hojas secas atrapadas entre las grietas de las losas. A la derecha se extendía una valla de alambre metálico, a la izquierda un panel ennegrecido con anuncios antiguos. A lo lejos se veía un coche negro con los cristales tintados. Junto a él había 2 hombres. Uno, bajo, con una gorra, el otro, más alto, con una expresión seria, casi tensa. Al ver a la pareja acercarse, el alto hizo clic con un mando a distancia, y las luces del coche parpadearon. Son ellos, dijo Anatolio en voz baja. Deteniéndose a pocos pasos, Anfisa, intentando no mostrar miedo, dijo, ¿usted es Dimitri? El alto asintió brevemente y dirigió la mirada a los paquetes con el dinero, al grano, ¿verdad? Me alegra que aprecien mi tiempo. Espero que todo lo que hablamos lo tengan consigo. Anatolio abrió el paquete, aquí está toda la suma que pidió. La garantía de que callará y destruirá los documentos. No hay garantías, Dimitri sonrió con sorna, adelantando la barbilla. Pero si todo está correcto, no me extenderé. Oye, lo prometiste. Gritó Anfisa. ¿Entonces para qué trajimos el dinero aquí? Querida, yo no prometí nada. Solo dije que por 1 millón podría olvidarme de sus maquinaciones. ¿Y si encuentro algo aún más valioso y quiero hablar de nuevo? Un silencio opresivo se cernía en el aire frío. Anatolio intercambió una mirada con Anfisa, apretando los dientes. Ella lo comprendió, habían caído en una trampa. Si el chantajista era tan descarado, nunca tendrían paz. Deberíamos amenazarlo con represalias, pensó. Pero, ¿cómo, cuando Dimitri claramente tenía pruebas de sus transacciones ilegales? Por un segundo pareció que todo se derrumbaría. Pero de repente, la tranquilidad fue interrumpida por un ruido mecánico, desde la esquina del almacén salió un coche negro, y detrás, otro más. Anfisa retrocedió horrorizada, pensando que eran cómplices de Dimitri. Sin embargo, de las puertas abiertas salieron varios hombres vestidos de oscuro, y uno de ellos sacó una cámara. Delante estaba Stas, con una expresión seria pero tranquila. Por favor, no se muevan, dijo con firmeza, dirigiéndose a Dimitri y a su acompañante. Queremos registrar algo. ¿Qué circo es este? Se sorprendió Dimitri, retrocediendo. ¿Quiénes son ustedes? Solo un grupo de seguridad, Stas sonrió irónicamente. Estamos observando y recopilando pruebas. ¿Qué seguridad ni qué 8 cuartos? Gritó Anfisa, poniéndose pálida. ¿Estás aquí? ¿Pero qué? Stas no le respondió, se mantuvo de medio lado, observando a Dimitri y al otro hombre. El más bajo permaneció en silencio, con las manos apretadas en los bolsillos. Luego, de un tirón, corrió hacia el coche, claramente con la intención de huir. Pero inmediatamente fue rodeado por 3 hombres del equipo de Stas. Dimitri comprendió que había caído en una trampa e hizo otro paso atrás. Bueno. Basta, lleguemos a un acuerdo. ¿Puedo decir algo a su jefe? Nuestro jefe ya lo sabe todo, afirmó Stas. Todas sus amenazas a estos 2, y sus esquemas ilegales. Ahora, me temo, se encuentra en una situación peor de lo que pensaba.
Usted no tiene derecho. Usted no es la policía. Gritó Dimitri, haciendo ademán de defenderse. Pero uno de los hombres de estas le torció rápidamente el brazo y lo derribó al suelo, sin darle oportunidad de escapar. No soy la policía, repitió estas. Pero podemos llamarlos ahora mismo. ¿O prefieren otro desarrollo de los acontecimientos? Anfisa, observando todo esto, como aferrándose a una idea, espera, no llames a nadie. ¿Quizás podemos resolverlo aquí mismo? Las palabras sonaron suplicantes. Ella quería creer que de alguna manera podría salvar las apariencias y evitar las peores consecuencias. Anatolio también intentaba mantenerse dentro de los límites, sí, no hagamos ruido. Solo queríamos deshacernos de las amenazas. Y ya está. Demasiado tarde, declaró secamente estas. Sus maquinaciones ya están registradas. Miguel ya decidió qué hacer a continuación. Con estas palabras, hizo un gesto a sus hombres. En la pausa que siguió, sonó un teléfono, estas respondió y dijo brevemente, sí, todo bajo control. Puede acercarse, jefe. Anfisa se heló, ¿acaso llegará mi marido aquí ahora? Él ya lo sabe todo desde hace tiempo. A los pocos minutos apareció el coche de Miguel. Se detuvo a 10 metros de lo que estaba sucediendo, salió y dirigió una mirada sombría a su esposa y a Anatolio. Dimitri, para entonces, ya estaba de pie, esposado con una abrazadera de plástico, su compañero estaba cerca, bajo custodia, y el equipo de ésta se mantenía un poco más lejos. Entonces, así es, dijo Miguel. Resulta que ustedes, una vez más, intentaron llevarse mi dinero y dárselo a algún delincuente. Escucha, comenzó Anfisa, sintiendo que su voz temblaba, todo esto, lo sé, dijo en voz baja, sin siquiera malicia, solo con un extraño frío en los ojos. Lo sé desde hace tiempo. Al principio quería pillarte con las manos en la masa. Luego todo empezó a adquirir más matices, estafas, tratos fraudulentos, ahora también chantaje. Debo admitir que no pensé que llegarías tan lejos. Ella bajó la cabeza, incapaz de decir nada. Anatolio murmuró algo cerca, pero Miguel se dirigió directamente a él, deberías haber desaparecido hace mucho tiempo y no haber apostado por estos planes fraudulentos. Si no hubiera sido tan codicioso, mira, no habría llegado a este extremo. Luego, Miguel sacó del bolsillo una carpeta parecida a la que tenía Anfisa y dijo, aquí están todos los documentos que falsificaron, así como copias de las transacciones reales que volvían a cuentas ocultas. Todo esto se puede entregar a las autoridades competentes. La cuestión es qué voy a hacer con esto. Espera, dijo Anatolio. Podemos llegar a algún acuerdo. ¿De qué? Sonrió Miguel. Tengo motivos para encarcelarlos a ambos. Miguel, susurró Anfisa, aferrándose con desesperación a su última oportunidad, si vamos a juicio, el caso se hará público. ¿Es eso lo que quieres? ¿Te acosarán con interrogatorios, inspecciones, a mí? Alzó las cejas. A diferencia de ustedes, yo no he hecho nada ilegal. Ustedes son los que idearon las estafas. Pero, ¿recuerdas que tengo algunos documentos que quieres chantajearme? Preguntó con calma. En respuesta a tu chantaje, te mostraré qué documentos intentaste robar, hace tiempo que están anulados, y algunos son completamente falsos. Ni siquiera te molestaste en comprobar que son pistas falsas, colocadas por mi servicio de seguridad. ¿Qué? Anfisa se quedó boquiabierta al darse cuenta de que su as en la manga, que guardaba en mente, era un engaño, una trampa. Contaban con el chantaje, resumió Miguel. Pero todo ha terminado. De repente, Dimitri, al darse cuenta de que la conversación se estaba volviendo tranquila, gruñó con malicia, todos ustedes se han confabulado contra mí. ¿A mí qué me importa? Mejor habrían agarrado a estos estafadores que robaban dinero. No se escaparán, respondió estas. Pero tú también responderás si Miguel decide denunciar el chantaje con amenaza directa. Ya hemos grabado todo. Ah, maldito, Dimitri intentó soltarse, pero los que lo sujetaban no le dieron oportunidad. Con una señal de Miguel, alguien del equipo de esta se llevó a Dimitri y a su compañero a su coche, para esperar la llegada de la policía. Miguel, mientras tanto, se acercó a Anfisa, entiendo, espera salir de esto. Pero estoy cansado. Tú solo querías dinero, y yo, no sé lo que quería antes. Supongo que creía que podría reeducarte. Pero, ay. Tú mismo tienes la culpa, dijo ella con resignación,
todavía intentando justificarse. Desde el principio te dije que no me interesaban tus aburridos asuntos. Y tú querías que me volviera mujer de negocios. Y lo lograste. Cierto, asintió él, pero en su voz no había ni arrepentimiento ni reproche, solo una especie de vacío impasible. Por lo tanto, ha llegado el momento de separarnos. Todo está decidido. Puedes agradecerle a estas, tuvo el coraje y la inteligencia para organizar este espectáculo con especialistas en marketing y cuentas ficticias. No he tenido pérdidas reales. No sacaste tanto como pretendías. Anfisa estaba dividida entre la rabia y el miedo pánico de quedarse sin nada. Al mirar a Anatolio, vio en sus ojos una confusión similar. Y en ese momento comprendió que él también era inútil para ella ahora, no podía protegerla, no podía resolver la situación. ¿Y ahora qué? Preguntó Anatolio con voz temblorosa. Ahora los espera un juicio, respondió secamente Miguel. A menos que lleguen a un acuerdo y acepten ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Preguntó rápidamente Anfisa. No quería ir a la cárcel, y eso era lo más importante. Firmarán un reconocimiento de culpabilidad por transacciones fraudulentas con el fondo y se comprometerán a compensar parte de la pérdida. A cambio, no presentaré una denuncia ante las autoridades, limitándome a una investigación interna. Sí, perderán casi todo, y sí, es mejor que un proceso penal. Al comprender que no había otro camino, ambos firmaron los formularios necesarios. Inmediatamente después, a Anfisa se le entregaron los documentos del divorcio, y Anatolio recibió de estas una breve pero contundente recomendación de no volver a aparecer en la vida de Miguel. Dimitri y su compañero, para entonces, ya no podían negociar, se habían reunido pruebas de extorsión contra ellos y estaban dispuestos a entregárselas a la policía. Esta solo sonrió fríamente cuando éste suplicó resolverlo en silencio. Probablemente, su destino sería mucho más triste que el de Anfisa y Anatolio. Esa misma noche todo terminó. Miguel regresó a casa solo. Reinaba un silencio absoluto en el salón. Sobre la mesa de centro había revistas antiguas de moda, catálogos de colecciones de diseñadores, que antes hojeaba Anfisa. Por todas partes se sentía su presencia, pero ella ya no estaba allí. Se sentó en un sillón, se sujetó las sienes con las manos y se dio cuenta de que no sentía rabia ni regocijo, sino una casi apática vacuidad. Y, quizás, una pizca de alivio. Mejor así, pensó. En algún lugar del interior todavía ardía el dolor de la traición, pero al mismo tiempo llegaba la comprensión de que había llegado el momento de liberarse de una relación destructiva y aprender a vivir de nuevo. Una semana después, Anfisa, haciendo las maletas, se fue a una ciudad vecina, intentando esconderse y encontrar algún trabajo, ya que no tenía más cuentas grandes. Anatolio comprendió con amargura que sin las inyecciones regulares de dinero de ella tendría que buscar un trabajo real. Seguían viéndose a veces, pero ya sin la pasión anterior. ¿Qué pasión, cuando todo está destruido y nadie puede darle al otro lo que desea? Miguel, después de varios días agitados de conversaciones y trámites oficiales, volvió gradualmente a su rutina en su empresa. Los planes para expandir el taller y las tiendas de tejidos los llevaba a cabo ya sin ilusiones familiares. Estas, como su ayudante inamovible, ayudó a minimizar los riesgos para la reputación. Externamente, todo pasó bajo el epígrafe de problemas internos en el equipo de marketing. A los clientes y socios se les explicó que el proyecto estaba paralizado, pero pronto se reanudaría con un nuevo equipo de consultores. En la práctica, Miguel simplemente desmanteló todas las estructuras ficticias, dejando a los diseñadores reales y eliminando cualquier rastro de transacciones extrañas. Una noche, cuando la tensión empezó a disminuir, Miguel estaba sentado tranquilamente en su despacho, mirando las luces de la ciudad a través de las ventanas panorámicas. Recordaba el día en que vio a Anfisa por primera vez, aquella mujer segura de sí misma, que parecía casi radiante. Y pensaba, ¿dónde me equivoqué? ¿Por qué no vi su simple avaricia y vacío? Pero luego comprendió que la culpa era de su propia fe precipitada en un cuento de hadas. No hay milagros, se dijo mentalmente. La próxima vez hay que ser más selectivo. Ya no quería rabia ni venganza, solo quería respirar y vivir. La empresa crecía, había grandes proyectos en perspectiva y contratos muy prometedores con proveedores extranjeros. Miguel sabía que en los negocios todo saldría bien. Y en el ámbito personal. Tal vez encontrará una mujer que esté realmente a su lado, y no solo pida su dinero. Pero eso ya es cuestión de tiempo.
De todas formas, finalmente sentía la libertad de todo lo que lo unía a Anfisa. En el fondo del alma quedaba una fina cicatriz, el recuerdo de la desilusión. Pero la cicatriz solo da testimonio de la experiencia vivida, sin determinar el futuro. Y Miguel, levantándose de su sillón de cuero, dirigió una última mirada a las luces de la ciudad. Mañana todo empezará de nuevo, pensó. Y quizás esta vez todo irá de otra manera. Salió de su despacho, accionó el interruptor, y la oscura habitación solo fue iluminada por la luz de la luna que entraba por las ventanas panorámicas. Detrás de él quedaba toda una etapa de su vida, llena de engaño, derroche y mentiras. Le esperaban nuevos acontecimientos, sin ilusiones ni juegos dobles. Y aunque sentía una amarga fatiga, a través de ella se abría paso una esperanza tranquila pero firme.